Creo que usted tiene hambre y sed de Dios. ¿De acuerdo? O si no, no estuviera aquí. Y ábrase su Biblia en el Evangelio según San Marcos, en el capítulo 11. Bien, Marcos capítulo 11, verso 12. Leemos en el nombre del Señor. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, Jesús tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Diga conmigo: y lo oyeron sus discípulos. Padre Celestial, me pongo en tus manos en esta noche. Una vez más te ruego, Dios, que uses mi vida para poder impartir tu palabra a mis hermanos. Señor, ellos son merecedores de recibir una buena palabra de parte tuya. Y yo creo, Señor, que la tienes. Creemos, Señor, que por medio de esta palabra nuestras necesidades van a ser suplidas. Vamos a ver los cielos abiertos. Vamos a ver tu mano sobre nosotros, guiándonos, protegiéndonos. Por eso hoy decimos, Señor, gracias porque hablas a nuestra vida. Y podemos decir: yo recibo tu palabra como la mayor bendición sobre mi vida. Y declaramos que somos tierra fértil en el cual tu palabra produce al 100% en el nombre de Jesús. Amén. Diga conmigo: yo soy tierra fértil. No, parece que le echamos un poco de agua y grita un poquito más, ¿verdad? Diga: yo soy tierra fértil. Bien, este es un pasaje muy conocido para los buenos lectores de la Biblia y habla sobre la maldición de la higuera estéril. Y quiero usar este pasaje para compartir con ustedes una palabra de fe. Yo creo que ustedes hoy escucharon noticias negativas, ¿cierto? ¿Cuántos escucharon noticias negativas? Una, dos, varias personas. Y esas noticias siempre toman el corazón del hombre, de la mujer, lo oprimen de tal manera que ciega los sentidos y pareciera ser que la única escapatoria que existe a los problemas es huir, irnos. Algunos quizás se suicidan, porque desafortunadamente toda mala noticia siempre nos marca un futuro negro. Amén. Pero cuando nosotros aprendemos a usar las palabras, nuestras propias palabras, en el sentido correcto y aprendemos a afinar el oído a las palabras de otras personas en el sentido correcto, no habrá noticia negativa que nos afecte. Es decir, cuando tú pones tu confianza, pones toda tu fe y tu esperanza en la palabra del Señor, ella te puede sustentar y te puede ayudar a hablar positivamente. Positivamente no en el sentido humano, sino en el sentido del Señor. Amén. Los grandes problemas que tiene el hombre, que tiene la humanidad entera, es producto de una mala confesión. De repente alguien dijo: bueno, ojalá me muera hoy. Y vino un carro, lo atropelló, no le pasó nada. Pero al día siguiente salió, vino una bicicleta, lo atropelló y se murió. Es decir, hay personas que fraguan su destino solamente por una palabra mal dicha, una palabra mal comentada o una palabra sin pensar. Damos gloria al nombre del Señor. En el pasaje que hemos leído, el Señor Jesús tiene hambre y se acerca a una higuera que tenía hojas y fue a ver si tal vez hallaba higos en ella, pero cuando llegó solamente encontró hojas, no encontró fruto. La higuera es una planta cuya característica es que da frutos cuando tiene hojas. Y el Señor, viendo la higuera, aunque no era tiempo de higos, y dijo: bueno, esta higuera, aunque no es tiempo de higos, tiene hojas. Por lo tanto, yo creo que esta higuera puede saciar mi hambre. Pero como no encontró nada, dice el Señor: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y sus discípulos oyeron que el Señor dijo:
nunca jamás coma nadie fruto de ti. Al día siguiente, en el verso 20, dice que pasando por la mañana, si usted se queda en ese versículo, pasando por la mañana, encontrará algo especial que nos muestre el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque los problemas no son eternos. Las dificultades no son eternos. La noche solamente dura 12 horas. Al día siguiente sale el sol y nos muestra el camino. Por eso cuando ellos pasan por la mañana al día siguiente, dice que vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Diga conmigo, todo lo que yo oigo, lo veo. Ahora diga más, todo lo que yo hablo, lo veo. Los discípulos escucharon al Señor, nunca jamás coma nadie fruto de ti. Los discípulos escucharon que Jesús expresó, sécate. Cuando pasan al día siguiente, yo me imagino que ellos estaban expectantes. Se acercaron a la higuera y se dieron cuenta que la higuera se había secado desde la raíz. Ahora, ¿por qué ellos notaron que desde las raíces la higuera estaba seca? ¿Por qué lo notaron? Sencillo, porque sacaron la higuera y se dieron cuenta que desde las raíces, oído, desde las raíces se había secado. Podemos mirar esta expresión en dos sentidos. Número uno, que la higuera empezó a secarse desde la raíz hacia arriba. O segundo, que la higuera, cuando se secó, empezó un proceso de llegar hasta el último, vamos a expresar esto, el último problema, o la última raíz, donde quizás tenía una esperanza de sobrevivir. Cuando usted va donde el dentista y tiene un diente dañado, una muela dañada y no tiene remedio, le sacan. Y también las raíces. ¿Sí o no? El efecto de la palabra de Jesucristo es tan poderoso que no trata superficialmente con el problema del hombre. Va hasta las raíces. Damos gloria al nombre de Jesús. Y en nosotros hay raíces. Permítame decirle que tienen que ser secadas, raíces de maldición. Amén. Dice el verso 21 que Pedro se acordó la expresión de Jesús y le dijo, maestro, mira. Mira esta expresión. La higuera que maldijiste se ha secado. La palabra maldición significa hablar mal o decir mal, dicho malo. No es solamente trata de la expresión cuando le dicen a alguien, tú eres un maldito, esto no. Jesús cuando dijo, nunca jamás coma nadie fruto de ti, Él maldijo la higuera. En este sentido, los problemas jamás pueden ser bendecidos. Si usted no puede decir, gloria a Dios que se fue mi marido, gloria a Dios que se me cayó la casa. No, no podemos nosotros darle gloria al Señor por los problemas. Hay cosas en las cuales nosotros tenemos que darle gracias a Dios. Y es cuando vienen las pruebas por causa de la palabra. ¿Sí o no? Pero cuando los problemas vienen por causa de una operación de Satanás, o los problemas son producto de una mala confesión o una mala decisión que yo he tomado, Dios no es glorificado en ese problema. Es ahí donde nosotros tenemos que tomar una autoridad en la palabra y en el nombre del Señor, secar ese problema, maldecir ese problema, decir el problema, hasta aquí llegas en el nombre del Señor. Ahora Pedro se asombró que la higuera se había secado de las raíces. Y le dice, Señor, tu palabra tuvo efecto. Jesucristo hablaba con seguridad. Él no se inmutó ante la de Pedro. Y entonces le enseña una tremenda lección y le dice en el verso 22, Pedro, te digo, debes tener fe en Dios, o tener fe en Dios. La traducción correcta de este versículo en el original griego es la siguiente: tengan la fe de Dios. Una cosa es tener fe en Dios y tener la fe de Dios. Una cosa es que tú te montes en el carro de tu primo o que tengas el carro de tu primo. ¿Sí o no?
La naturaleza de Dios es de fe. Dios mismo es la fe. Dice la Biblia que Jesucristo es el autor y consumador de la fe. Hebreos dice que sin fe nada es posible. Para el que cree, todo es posible. La naturaleza de Dios es fe. La naturaleza de las aves es volar. Un ave no piensa volar, ella vuela. Igualmente el pez no piensa en nadar, él nada. Y se supone que si nosotros somos hijos de Dios, nuestra naturaleza debe ser una naturaleza de fe. Por eso el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que nosotros no andamos por vista. Nosotros andamos por la fe. Hablamos por la fe. Actuamos por medio de la fe. Damos gloria al nombre del Señor. Uno de los grandes problemas o una de las crisis tremendas en estos tiempos en el ámbito cristiano es que en la fe, hermanos, está ausente en el corazón, en la vida del creyente. La fe se mudó del espíritu a la mente. Y cuando nosotros creemos con la mente, empezamos a cranear y ponemos por duda que Dios puede hacer algo a favor nuestro. Pero cuando la fe está en nuestro espíritu, en el hombre interior, como nosotros enchufamos con Dios por medio del espíritu, empezamos a mirar que la mano de Dios se mueve a favor nuestro. Damos gloria al nombre de Jesucristo. El Señor le dice al apóstol Pedro, ten la fe de Dios. Si tú tienes la fe de Dios, o si tú tienes la clase de fe de Dios, de cierto te digo que cualquiera que dijere a este monte, oído esto, para tener fe, la fe de Dios, nosotros, los creyentes o cualquier persona, no hay que hacer tantos cursos de investigación. Solamente es creer la palabra que Dios nos da a nosotros. Pastor, pero ¿cómo hago? No entiendo. Yo oro, yo ayuno y vienen, no se me solucionan los problemas. A veces nosotros queremos ayudar a Dios aplicando algunos ejercicios espirituales que, por supuesto, tenemos que orar, tenemos que ayunar, tenemos que leer la palabra. Hermanos queridos, pero hay gente que no tiene mucho tiempo de convertido. Quizás tienen 1 mes, 2 meses. ¿Y por qué a ellos se le dan las cosas? Y a la gente que tiene tiempo de andar en el Evangelio, ¿por qué les es difícil conquistar lo imposible? A través de los años o a través de los tiempos, yo he encontrado que a través de los tiempos el creyente, entre más tiempo tiene en el Señor, más difícil es más difícil para él creer que Dios puede hacer milagros. Le cuesta. Sencillamente, ¿por qué? Porque se ha hecho de la vida cristiana solamente un ritual. Se ha hecho de la vida cristiana solamente un método de vida, no conforme a la palabra, sino conforme a una tradición. Como dijo un predicador, bueno, han cambiado una misa católica por un culto evangélico, lo único que han cambiado. Pero cuando nosotros, hermanos, tenemos una relación correcta, íntima con Dios y le conocemos tal cual es, la fe de Dios es transferida a nuestro espíritu y por medio de esa fe, sin tener mucho conocimiento teológico, podemos trasladar un problema, podemos secar los problemas desde las raíces y podemos decirle, como dice el Señor, dile a este monte, quítate, dice, y será hecho. Ahora, Jesucristo no está hablando en un sentido espiritual de un monte. Él estaba cerca de un monte, señaló el monte y Él dice, tú puedes arrancar ese monte de ahí. Entendamos esto, hermanos. Nosotros tenemos la esencia de Dios en nuestro interior. Nosotros somos morada de Dios. Cuando Dios hizo a Adán, Dios le dio a Adán su imagen y su semejanza. Sí, Dios le dio a Adán todo lo que tenía. Porque el propósito de Dios al crear a Adán era que Adán se convirtiera en el Señor de la creación, que Adán dominara la creación. Y Adán tenía poder sobre los elementos más importantes de la física, el aire, la tierra y el agua.
Y por eso le puso nombre a todos los animales. No sé si usted ha logrado ver por televisión algunas personas que han llamado superdotadas. Por lo menos estaba viendo hace unos meses atrás un programa en Discovery sobre algunas personas que tenían ciertos poderes sobrenaturales. Había un hombre que caminaba kilómetros y kilómetros solamente en pantaloneta, pecho afuera y descalzo, trotando sobre el hielo. Otro tenía la capacidad de mentalmente resolver ecuaciones matemáticas difíciles. Otro tenía la particularidad de ver el color de los olores. Es decir, son cosas que están en el hombre todavía. ¿Por qué? Porque el hombre tiene la imagen y semejanza de Dios. Entonces no es posible que si nosotros somos hijos de Dios, ¿se nos va a voltear el barco? Jesús le dijo a Pedro, si tú tienes la clase de fe de Dios, si tú tienes la fe de Dios, tú le dirías a este monte, quítate y échate en el mar, pero tienes que hacer algo. No solamente confesar, sino que no dudes en tu corazón. Debes creer que será hecho lo que tú dices y lo que tú dices te será hecho. Yo le enseñaba hace algunos días largos atrás a ustedes que hay una conexión entre la boca y el corazón. Haga así conmigo. O sea, hay una conexión entre la boca y el corazón. Jesucristo dice, de la abundancia del corazón habla la boca. Pero nuestro corazón se llena de lo que nosotros oímos. ¿Sí o no? Nuestro corazón se llena de lo que oímos a diario. Es por eso que tú debes estar alerta y pendiente a escuchar la palabra. Porque entre más se escucha, más se llena tu espíritu de la palabra y lo que vas a hablar es la palabra. El hombre habla de lo que tiene en su espíritu y la mujer habla de lo que tiene en su corazón. ¿Sí o no? Si hablas de problemas, ¿qué es lo que tienes en tu corazón? Problema. Pero si tienes morando la palabra en abundancia, como dice Colosenses, ¿qué vas a hablar? La palabra. Y por medio de la palabra es que se resuelven los problemas. No podemos resolver los problemas haciendo otra cosa, sino creyendo y confesando la palabra. Jesucristo dice, tú puedes, si tú tienes la fe de Dios, tú puedes decirle a este monte, literalmente le mostró un monte, quítate y échate en el mar, y el monte se va a echar en el mar. Pero para que eso ocurra, tú no debes dudar lo que estás confesando. Además de eso, debes saber que lo que tú dices te será hecho. ¿Qué es el miedo? El miedo es fe en reversa. Por eso el Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente. Tú vas a encontrar problemas, pero debes creer que la palabra que mi siervo Moisés te dio funciona. Diga conmigo, la palabra de Dios a mí me funciona. Ahora, pregúntale que está a tu lado, no sé a ti, pero a mí me funciona la palabra. Dígale, bendito sea el nombre del Señor. Mira lo siguiente, hermanos. La confesión, escúcheme esto. La confesión de la palabra de Dios trae convicción. ¿Me está escuchando lo que le dije? Tú jamás podrás tener convicción de que los problemas se van a solucionar si no confiesas la palabra. Los cielos fueron hechos por la palabra. Hebreos dice que el Señor sustenta la creación por medio del poder de su palabra. No hay punto A, ni punto B, ni punto C, ni 1, ni 2, ni 3, para creer que Dios es poderoso de operar y de hacer cosas a favor nuestro. Mire, Dios está dispuesto a hacer cosas que ojo no vio, que oído no oyó, ni han subido al corazón de hombre. Dios está dispuesto a hacer operaciones que ni siquiera están escritas en la palabra, porque Dios es Dios y Él hace como quiere. Bendito sea el nombre del Señor. Pero Dios siempre lo va a hacer por su santa palabra. Ahora el verso 24 hace una combinación bien poderosa entre la confesión de la palabra y la oración. Entonces encontramos que la palabra funciona, número uno, cuando nosotros tenemos la clase de fe de Dios. Entonces la confesión de la palabra hace que ocurra el milagro. Y número 3, encontramos que la fe y la confesión de la palabra tienen una relación estrecha con la oración. Usted puede tener fe,
y puedes tener la palabra. Pero si no oras, tampoco te va a funcionar. ¿Por qué? Porque la oración es el horno donde el pan de los milagros se cocina. Jesucristo preparaba los milagros en oración. Él oraba mucho, buscaba el rostro de Dios. ¿Quieres ver cómo el cielo se abre sobre ti? Empieza a orar, busca el rostro de Dios, humíllate ante el Señor, que la palabra de Dios more abundantemente en ti, y levántese como un gigante y empieza a confesar la palabra que tú has leído. Hay muchos textos muy importantes en la Biblia que nosotros podemos memorizar, y podemos confesarlo en momentos de crisis. Si tú no tienes la palabra, sabe, el Espíritu Santo no va a ir al depósito de tu espíritu donde está esa palabra y te la va a recordar. No te va a recordar nada. ¿Verdad que sí? Es necesario que tengas fe, que abunde en tu corazón la palabra, pero es necesario que también tengas una vida de oración. Ábrase la Biblia conmigo en Ezequiel y miremos el caso patético de un pueblo que había hecho una mala confesión. Bendito sea el nombre del Señor. En el capítulo 37 de Ezequiel. Ezequiel capítulo 37, verso 1 dice: la mano de Jehová vino sobre mí, y me llevó en el espíritu de Jehová y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Y me hizo pasar cerca de ellos por todo en derredor, y he aquí que eran muchísimos sobre la faz del campo, y por cierto, secos en gran manera. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y dije: Señor Jehová, tú lo sabes. Me dijo entonces: profetiza sobre estos huesos, y diles: huesos secos, oíd palabra de Jehová. Diga conmigo: hueso seco, oye palabra de Jehová. Así ha dicho Jehová el Señor a estos huesos: he aquí, yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y pondré tendones sobre vosotros, y haré subir sobre vosotros carne, y os cubriré de piel, y pondré en vosotros espíritu, y viviréis, y sabréis que yo soy Jehová. Profeticé pues como me fue mandado, y hubo un ruido mientras yo profetizaba, y ya que un temblor, y los huesos se juntaron cada hueso con su hueso. Escúcheme esto. Dios necesitaba de un hombre de Dios para que hablara su palabra. Dios necesita voces, Dios necesita personas que hablen la palabra, ¿sí o no? Esta ciudad día a día se muere, pero necesita hombres y mujeres que le digan: guaranda, tú vives porque Cristo vive. Bendito sea el nombre del Señor. El versículo 10, verso 11, el verso 11 dice: hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ahora, ¿por qué Israel se convirtió en un valle de huesos secos en gran manera? ¿Por qué? Por la mala confesión que ellos hicieron un día. Porque ellos dijeron, en el verso 11 dice el Señor, ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza y somos del todo destruidos. ¿Quién es la esperanza de Israel? Jehová es la esperanza de Israel. Y cuando ellos dijeron: nuestros huesos se secaron porque nuestra esperanza, Jehová, se murió, no existe, entonces empezó en ellos un proceso de muerte espiritual. Ellos se separaron del Señor por medio de esta confesión. No sé si de repente usted ha dicho: ¿dónde está Dios que no lo veo? O de repente ha dicho: pareciera ser que Dios a mí no me escucha, que Dios se olvidó de mí. Usted está diciendo lo mismo que dijo el pueblo hebreo: pereció nuestra esperanza, Dios vive para siempre, y Dios está interesado en nosotros. Es tan grande su misericordia que a Él no le importa la clase de vida que hasta ahora llevamos, nos desea bendecir. Dice la Biblia que Dios sabe, se acuerda que somos polvo, y como Él sabe y se acuerda que somos polvo, entonces opera en su misericordia.
para devolvernos a su presencia y devolvernos la imagen que hemos perdido. En el transcurso de nuestra vida cristiana, hermano, hemos perdido mucho de la imagen de Dios, pero Dios está dispuesto a darnos todo lo que nosotros hemos perdido. Dios levantó un profeta, levantó un hombre, a Ezequiel. ¿Por qué? Porque Dios necesitaba devolverle al pueblo de Israel la vida que habían perdido. Dios necesitaba devolverle al pueblo hebreo su esencia y el lugar correspondiente para él. Entonces Dios le dijo, mira profeta, yo quiero hacer algo con mi pueblo, pero te voy a llevar cómo es el pueblo que yo tengo ahora mismo. Lo puso en una visión en el desierto, vio un valle de huesos secos en gran manera. Y le pregunta, ¿vivirán estos huesos? Mira cómo Dios pregunta, ¿vivirán estos huesos? El profeta dice, bueno Señor, tú lo sabes. Para mí el profeta le estaba diciendo, si tú lo dispones, vivirán. Si tú lo dices, vivirán, ¿verdad? Pero Dios le dijo, ¿sabe, Ezequiel? Yo quiero hablar, yo quiero profetizar, pero necesito que me prestes tu boca, necesito que me prestes tu lengua, tu garganta, para yo profetizar sobre este pueblo. Hay cosas en la vida del creyente o de personas que se han convertido como un valle de huesos secos sencillamente por una mala confesión. Escucha esto, el diablo a ti no puede maldecirte si estás en Cristo y eres fiel. Si a usted se le muda enfrente una bruja o un brujo, usted no tiene por qué estar temblando de miedo. ¿Por qué? Porque Jehová está contigo, ¿verdad? Pero el gran problema en el cual Dios no puede del cual Dios no puede salvarnos, es nuestra mala confesión. Porque Jesús dijo en Marcos 11, que todo lo que tú dices, tú lo vas a recibir, lo que tú expresas, lo vas a recibir. Entonces Dios necesita levantar una voz a favor tuya, una voz que te profetice lo que Dios tiene para ti. Porque de repente los problemas que tienes son producto de una mala confesión o de una mala decisión. Entonces Dios tiene que levantar a alguien a favor tuyo que te profetice lo que Dios quiere restaurar. Los problemas de brujería, de hechicería, tienen solución cuando tú buscas al Señor, cuando alguien impone las manos sobre ti, cuando tú empiezas a hacer guerra espiritual. Pero los problemas producto de una mala confesión no se van, sino cuando tú empiezas a confesar por la palabra el destino profético que Dios trazó a tu favor. Damos gloria al nombre del Señor. Por eso Dios levanta a este profeta. Ezequiel empieza a profetizar como le fue mandado. Y cuando empezó a profetizar, escuchó un ruido. Después vino un temblor. Y después los huesos se juntaron cada uno con su hueso. Tuvo una visión y vio que tendones subían sobre los huesos, después subió la carne, después subió la piel por encima de la carne, pero en ellos no había espíritu. Entonces entró a un nuevo nivel de profecía y habló al espíritu y dijo, espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Y él lo hizo, profetizó, y entró espíritu en ellos, y vivieron, y oído esto, y estuvieron sobre sus pies un ejército en extremo, un ejército invencible. Ese puede ser tú, puedo ser yo. Traslademos esta palabra ahora a nuestra visión de conquistar esta ciudad. Dice Efesios capítulo 2, que el que está sin Cristo está muerto en delitos y pecados. Tú y yo tenemos la respuesta, tú y yo tenemos la vida para esta ciudad. Y si tú empiezas a profetizar en Guaranda lo que Dios va a hacer, mira, no se requiere ser profeta para empezar a profetizar lo que Dios tiene dispuesto para esta ciudad. Tú puedes profetizar en tu lugar de trabajo, en tu lugar de estudio, en el bus, en las calles, en tu casa, sobre tu familia, sobre tus hijos, esposos, sobre tu mami, tus hermanos. Profetizar lo que hizo el profeta. Y de hecho, tú vas a ver que cosas grandes van a suceder
por medio de una profecía de Dios que tú traigas sobre esta ciudad. Pero aún más allá, tú puedes empezar a declarar lo que eres en Cristo y tus problemas van a ser solucionados. Entiendan, no es que estamos ahora promocionando la varita de Alicia en el País de las Maravillas, o ábrete sésamo, abra cadabra, pata de cabra, no. Esto se hace cuando usted está seguro de que Dios mora en su espíritu, en su corazón, y que tiene la fe de Dios. Esto sucede cuando usted empieza a usar la palabra correctamente y empezar a hablar a favor, no solamente tuyo, sino a favor de esta ciudad y de tu familia. Amén. ¿Cuántos problemas nosotros evitaríamos, hermanos, poniendo un autocontrol en la confesión que hacemos? Tenga una disciplina de la confesión. Tenga una disciplina de la confesión. La palabra que tú hablas son espíritu y son vida, pero muchas veces son muerte. La palabra es la semilla que tú hablas, que te puede dar fruto. Amén, hermanos. Si nosotros tuviéramos la oportunidad de mirar con nuestros ojos de carne, con nuestra visión natural, las ondas que salen cuando nosotros hablamos, el efecto que se produce en el aire cuando nosotros hablamos, tendríamos mucho cuidado de expresar ciertas cosas, porque no solamente afectamos a personas, sino que afectamos al mundo espiritual del diablo. Una vez yo tuve, hace ya muchos años, una visión donde yo hablaba, pero entonces las personas que me escuchaban tenían un cono, como esas bocinas de cartón, un cono invertido. Tú sabes que tú enroscas un cartón y te pones aquí el hoyito más pequeño y el más grande para que escuche mejor. Bueno, estaba invertido, hermano. Después también vi una tela y veía que las cosas que yo hablaba eran tergiversadas por ese cono y por esa tela. Hay momentos en que cuando tú sueltas una palabra de fe, una palabra de solución, que empiezas a confesar la palabra, es posible que tengas una oposición. Por eso Dios levanta a este profeta y conversa con él y le dice: ponte de acuerdo conmigo, yo quiero hacer un milagro en el pueblo hebreo, pero tienes que profetizar la palabra que yo te doy. No tu palabra, sino la palabra que yo te doy. Entendamos esto: cuando nosotros profetizamos la palabra, la Babel espiritual se cae, la religión se turba y los demonios entran en confusión. ¿Por qué? Porque usted es un hombre y una mujer de la palabra. No ponga su fe y su confianza en las emociones. Ayer ya pasó, hoy es otro día. ¿Sí o no? Si usted se afianza en la palabra, usted no se dejará mover ni por emociones, ni por problemas, ni por oposiciones, ni por ilusiones, ni por sentimientos, porque la palabra de Dios es vida y es efectiva. Amén. Quiero que te pongas de pie. Yo quiero que hagas un ejercicio en esta noche de empezar a confesar lo que tú eres en Cristo. Amén. Dice la palabra de Dios que nosotros somos la niña de los ojos de Jehová. Dice la Biblia que nosotros no somos cola, nosotros somos cabeza. Si Dios está conmigo, ¿quién contra mí? Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Cierra los ojos y empieza a confesar lo que tú eres. El Salmo 23 dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Salmo 91 dice: el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Abra los labios, confiesa lo que tú eres en Cristo. Afecta el mundo espiritual negativo del diablo, de la ruina, de la escasez, de la miseria, de la depresión. Aféctalo con la palabra profética sobre tu vida. Confiesa lo que tú eres en el Señor en esta noche. Vamos, dígalo en esta noche en voz alta. Bendito sea el nombre de Jesucristo.
Jesús, cuando le habló a la higuera, le habló proféticamente. Él no pensó, él habló y soltó la palabra. Oh, brasha manda kira masa lava. Prosto coro bosambra andasti karama haisa. Shere berebe que estengeretoria, bramahasa karamasoria. Bresombrostaki amashi rebeko. Brondoloro mostan brandastiki ribishobra tamahai lavasei. Levántate sobre las alturas, sobre los problemas. Levántate sobre la crisis. Habla de los problemas que huyen de tu vida. Toda autoridad en el nombre de Jesucristo. Deshaz todo problema, toda oposición. Deshaz la escasez. Confiesa, aleluya. Confiesa que el que vive en ti es mayor que el que está en el mundo. Declara la derrota de los problemas, del diablo, de los demonios. Declara tu victoria en esta noche. Vamos, hágalo en el nombre de Jesucristo. Saca esa energía de tu espíritu, de tu corazón. Oh, yes. El Señor le dijo a Josué, aleluya, que gritaran sobre los muros. Hazlo en esta noche. Quizás tendrá tantos muros de oposiciones, producto de una mala confesión, una mala decisión. Ven a Cristo ahora y toma la autoridad en el nombre del Señor. Y grítale a esos muros que sean derribados. Lo que se te opone, lo que te impide avanzar, lo que te impide conquistar, échalo fuera en el nombre de Jesús. Masa malama soprata. Creve torra brandamara masa. Efratamaro vos crobo sheri. Brensendere keri mahasalaka.